Relatos de terror. Entra la pesadilla. Atención, valientes espectadores y espectadoras. Lo que escucharán hoy no es ficción. Es un relato real que nuestro estimado amigo y seguidor, Arturo, nos confió. Un encuentro en carne propia con lo imposible, con lo que no debería existir. Una carretera solitaria en medio de la noche, un ser que absorbe la luz y devora la voluntad. Un terror que no se queda en tus sueños, sino que se instala en tu mente. Esta noche, en Relatos de Terror, nos adentramos juntos en la 152 Highway del terror, Monte Madonna, un lugar donde la realidad se dobla y lo inexplicable acecha en cada curva. Ponte cómodo, apaga las luces y recuerda, en esta carretera no todo lo que se cruza es de este mundo. Solo en Relatos de Terror, televisión para tus oídos. Comenzamos. La carretera serpenteaba entre los árboles, como un río de asfalto perdido en la penumbra. El Monte Madonna se erguía majestuoso, testigo de incontables tragedias que susurraban en el viento helado de la madrugada. A las 4 a.m., el mundo está sumido en un letargo profundo y la luna llena proyectaba sombras fantasmales que danzaban entre los arbustos al borde del camino. La monotonía de mi rutina me daba cierta seguridad. Sabía cada curva, cada desnivel, cada peligro oculto tras la bruma, pero aquella noche era distinta. Desde el momento en que encendí el motor, sentí un peso en el pecho, una inquietud que se aferraba a mi mente con garras invisibles. La carretera, siempre solitaria a esa hora, parecía aún más vacía, más ajena, como si yo no perteneciera a ese lugar. A medida que descendía por el monte, las curvas se hacían más pronunciadas, la humedad del aire espesaba la atmósfera y el motor del auto murmuraba con un tono más grave. A lo lejos, la silueta de un árbol enorme se recortaba contra el cielo. El cementerio estaba cerca. Un escalofrío recorrió mi espalda. Siempre había algo perturbador en ese tramo del camino. Entonces ocurrió. En una fracción de segundo, mi pie golpeó el freno con toda fuerza. Las llantas chillaron con un estruendo ensordecedor y una nube de humo blanco se alzó como un velo espectral. Mi pecho se rompió en un puño de hierro mientras mi respiración se volvía errática, entrecortada, como si el aire se negara a entrar en mis pulmones. Sentí cada latido de mi corazón estrellándose contra mi pecho, un tambor de guerra que anunciaba algo terrible. Ahí, en medio del camino, un toro negro bloqueaba el paso, pero no era un toro común. Su mera presencia deformaba el entorno. Su piel no solo era negra, sino que parecía una mancha viva que succionaba la luz, un abismo sin fondo que devoraba todo rastro de claridad. Su silueta era grotesca, hinchada, más allá de lo natural, con músculos tensos como si su carne estuviera a punto de desgarrarse por la presión de algo que no pertenecía a este mundo. Su respiración se sentía densa, vibraba en el aire como un eco atrapado en un túnel sin fin, y sus cuernos no eran solo enormes, sino que parecían estar hechos de algo más que hueso. Tenían vetas irregulares, como grietas en una roca maldita, pulsando contra una textura orgánica, como si dentro de ellos habitara algo que aún estaba vivo. Retorcidos, deformes, semejaban raíces corrompidas que se extendían en el aire buscando atrapar algo.
tal vez a mí. Pero lo peor fueron sus ojos. No eran ojos de un animal. En el instante en que los vi, mi mente se fragmentó. Me invadió la repulsión más visceral, un rechazo bruto, como si mi instinto intentara protegerme de algo que no debía existir. No brillaban con reflejos infinitos ni destellos salvajes. Eran opacos, insondables, fríos en su ausencia de emoción, pero con una presencia inquietante que se clavaba en lo más profundo de mi conciencia. Y entonces sucedió algo que jamás olvidaré. Su mirada me sostuvo y en ese vínculo de terror absoluto sentí que algo entraba en mi cabeza, no como un pensamiento propio, sino como un parásito invadiendo mis recuerdos, rebuscando en mis miedos, escarbando en mi historia con dedos invisibles. Cada error, cada culpa, cada momento de duda y angustia, todo emergió como un torrente venenoso. Mi mente dejó de ser solo mía. El aire se volvió espeso, casi imposible de tragar, como si estuviera respirando la presencia misma de aquel ser. Un hormigueo, una presión desconocida, me recorrió la nuca y se deslizó por mi espalda. Cada músculo de mi cuerpo se tensó en un pánico instintivo. Un pensamiento irracional y absoluto tomó forma en mi interior. No debía estar aquí. Algo me estaba mirando, algo que no pertenecía a este mundo, algo que quería que supiera que me había visto. Y yo no podía moverme. Mi cuerpo entero se paralizó. Sentí mis manos aferradas al volante, rígidas, entumidas, como si la sangre hubiera dejado de correr por mis venas. Algo primordial, genético, se activó dentro de mí. Una sensación que no pertenecía a esta época, sino a un tiempo donde el hombre se encogía ante las sombras que acechaban desde lo desconocido. La realidad se distorsionó. El aire a mi alrededor parecía haberse espesado, volviéndose pesado, difícil de respirar. Mi pecho subía y bajaba con jadeos encontrados, como si mi cuerpo estuviera luchando por mantenerse en el presente, por no sucumbir a la influencia de aquello que tenía enfrente: la carretera, la luna, los árboles a los costados. Todo se desvanecía en una bruma que reducía mi mundo a la monstruosa figura que bloqueaba el camino. El tiempo se desmoronó. No era capaz de decir si había pasado segundos o si llevaba siglos atrapados en aquel instante de terror absoluto. No me di cuenta de que mi auto seguía deslizándose lentamente hacia adelante, como si una fuerza invisible me empujara, obligándome a enfrentar aquello que no debía ser visto. ¡Muévete, hijo de tu puta madre!, grité con desesperación, golpeando el claxon una y otra vez. El sonido retumbó con violencia en la carretera desierta, pero algo en su eco me hizo sentir como si no fuera real, como si no me perteneciera. Mi propia voz sonó extraña, distante, como si estuviera atrapada en una dimensión ajena a la mía. Y entonces el toro alzó la cabeza. El peso de su mirada se intensificó. Ya no solo me veía, me atravesaba, me desnudaba hasta el alma. En el fondo de esos ojos, algo antiguo y despiadado se agitaba, algo que no pertenecía a este mundo. La sensación de ser observado se transformó en algo peor, en la certeza de que algo más estaba entrando en mí, explorando mis pensamientos, hurgando en los rincones más oscuros de mi mente. De repente
una imagen cruzó por mi cabeza, fugaz pero brutal. Un hombre envuelto en sombras, de pie en medio de la carretera, con la piel agrietada como si la tierra reseca y los ojos exactamente iguales a los del toro. No sé si fui yo quien imaginó eso, no sé si alguien o algo me lo puso en la cabeza. El toro inclinó levemente su inmensa cabeza y con una lentitud exasperante se apartó a un lado, pero no apartó la mirada, no, me siguió observando hasta el último instante, como si me estuviera dejando ir por su propia voluntad, como si me estuviera permitiendo vivir. El hechizo se rompió, mi cuerpo reaccionó con un espasmo, un tirón involuntario que me sacudió como si hubiera despertado de una pesadilla demasiado real. Mis manos temblorosas giraron el volante y sin pensar aplasté el acelerador. El motor rugió, pero sentí que el auto apenas avanzaba, como si algo invisible intentara retenerlo, como si la carretera misma se negara a soltarme. Mi respiración era errática, entrecortada, salía de mi pecho con jadeos que no lograban llenarme los pulmones. La piel me hormigueaba, un ardor extraño recorría mi espalda, una sensación que se adhería como algo viscoso, pegajoso, como si aquella cosa hubiera dejado algo dentro de mí. Los latidos de mi corazón se sentían descoordinados, enredados en una danza caótica dentro de mi pecho. Un pensamiento retumbaba en mi mente, incontrolable. Eso no era un toro. Mientras avanzaba, miré por el retrovisor con la urgencia de quien necesita confirmar que ha dejado atrás su peor pesadilla. Pero ahí, en la negrura de la carretera, no había nada. Ningún rastro de pezuñas en el asfalto, ningún resquicio de humo o sombra, solo el camino vacío, inmóvil, como si todo hubiera sido una ilusión. Pero el miedo seguía ahí, aferrado a mis huesos, a mi carne, negándose a desvanecerse. Sabía la verdad, sabía que aquello no era un simple animal. Lo que vi, lo que sentí, no encajaba con nada en este mundo. No era solo su mirada, ni su presencia. Era la sensación de haber estado al borde de algo antiguo, algo que habitaba en las grietas de la realidad, esperando. Desde esa noche jamás volví a mirar la carretera del Monte Madonna de la misma manera, y cada vez que el viento silba entre los árboles al tomar una curva, siento que algo o alguien sigue ahí, observando, esperando. Si estuvieran en mi lugar, atrapados en esa carretera, con una presencia que no debería existir, ¿se atreverían a bajar del auto para ver qué es realmente? ¿O simplemente acelerarían sin mirar atrás? Gracias por acompañarnos hasta el final del relato, valientes espectadores. Si han disfrutado de este relato, no olviden compartirlo, darle me gusta y suscribirse al canal. Deja una reseña de 5 estrellas para ayudarnos a llegar a más amantes del misterio y el terror. Su apoyo es el alma de este proyecto y juntos seguiremos explorando los rincones más oscuros y fascinantes del misterio. Entra la pesadilla con relatos de terror y que la oscuridad nos consuma. Hasta la próxima. Familia, quiero tomar un momento para agradecerles por sintonizarnos y por ser parte del crecimiento de nuestro canal. Su apoyo es lo que da vida a relatos de terror. Además, quiero enviar un saludo especial a estos valientes espectadores que forman parte de nuestra comunidad: Águila Real, Dayana Gigi, Jesús y Ojeda Martínez, Yul
Mariset FJ, Federico Ávila y Javier Macías. Sigamos explorando juntos los rincones más oscuros y fascinantes de la imaginación.